Los 31 papas mártires de la Iglesia Católica. Número 1. Pedro. San Pedro, considerado el primer papa de la historia, fue martirizado en Roma bajo el reinado del emperador Nerón, en medio de una de las más crueles persecuciones contra los cristianos. Después de años predicando el Evangelio, realizando milagros y guiando a la naciente iglesia desde Antioquía, y luego desde la capital del imperio, fue arrestado y condenado a muerte. Según los escritos de los padres de la iglesia y la tradición apostólica, al conocer su destino, pidió no ser crucificado del mismo modo que su maestro, pues no se sentía digno de morir como Cristo. Fue entonces crucificado boca abajo, probablemente en el circo de Nerón, muy cerca del lugar donde más tarde se levantaría la Basílica de San Pedro. Aquel gesto, humilde y valiente, marcó el inicio de una línea de sucesores dispuestos a entregar su vida por la fe. Su martirio selló con sangre la autoridad espiritual que Cristo le confió con estas palabras: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo capítulo 16, versículo 18. Número 2. Lino. San Lino fue el segundo sucesor de San Pedro, y se le atribuye haber sido el primer papa en recibir el cargo después de la muerte del apóstol, gobernando la Iglesia en tiempos sumamente peligrosos para los cristianos. Su pontificado, que se sitúa alrededor del año 67 al 76 después de Cristo, se desarrolló en la Roma imperial, donde profesar la fe cristiana era considerado un delito capital. Aunque los detalles sobre su vida y muerte son escasos, la tradición sostiene que murió como mártir, probablemente decapitado por orden de las autoridades romanas. Se cree que Lino defendió la estructura jerárquica naciente de la Iglesia y estableció normas litúrgicas que sirvieron de base para la organización pastoral. Su sepulcro, según los antiguos catálogos, se encontraba cerca de la tumba de San Pedro, lo que demuestra su importancia en los primeros días del cristianismo. Su martirio fue un acto silencioso pero firme de fidelidad absoluta al mensaje evangélico, dejando un legado de valentía y obediencia que perduró en sus sucesores. Número 3. Anacleto o Cleto. San Anacleto, también conocido como Cleto, fue el tercer obispo de Roma, sucesor directo de San Lino y discípulo de San Pedro. Su pontificado se sitúa en los años finales del siglo I, en medio de una Roma hostil hacia los seguidores de Cristo. Anacleto es recordado por haber continuado la estructuración de la Iglesia, especialmente en lo referente a la ordenación de presbíteros y al cuidado de las comunidades cristianas en crecimiento. Aunque los datos sobre su vida son fragmentarios, las fuentes antiguas coinciden en que murió martirizado durante el reinado del emperador Domiciano, un periodo marcado por la represión religiosa y las ejecuciones secretas. Se presume que su muerte fue violenta, posiblemente decapitado o ejecutado públicamente por negarse a renunciar a la fe cristiana. Fue sepultado cerca de San Pedro en el Vaticano, como testimonio de su fidelidad a la misión apostólica. Su martirio, aunque menos conocido, representa la continuidad de una línea de pastores que sellaron con sangre su devoción a Cristo y a la Iglesia naciente. Número 4. Clemente I. San Clemente I, también conocido como Clemente Romano, fue el cuarto sucesor de San Pedro y uno de los padres apostólicos más importantes del cristianismo primitivo. Gobernó la Iglesia entre finales del siglo I e inicios del II, durante el reinado del emperador Trajano. Su célebre carta a los Corintios es uno de los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, y revela una autoridad pastoral sólida y una comprensión profunda de la unidad eclesial. Según la tradición, Clemente fue arrestado por orden imperial y enviado a trabajar forzosamente en unas minas de Crimea, donde continuó predicando el Evangelio entre los prisioneros. Como castigo por su perseverancia en la fe, fue condenado a muerte. Lo ataron a un ancla y lo arrojaron al Mar Negro. Su martirio se convirtió en símbolo de firmeza apostólica, y siglos después, su cuerpo fue recuperado por San Cirilo, misionero entre los eslavos. Su ejemplo inspiró a generaciones de cristianos perseguidos y consolidó la figura del obispo de Roma como guía espiritual, incluso en medio del sufrimiento y el exilio. Número 5.
Evaristo. San Evaristo fue el quinto papa de la Iglesia y lideró a la comunidad cristiana de Roma durante los primeros años del siglo II, en tiempos del emperador Trajano. Aunque su figura no está tan documentada como la de otros papas mártires, las tradiciones más antiguas lo presentan como un pastor sabio, firme y sereno, que continuó el proceso de organización eclesial iniciado por sus predecesores. Se le atribuye la creación de estructuras estables en la ciudad, como la división de Roma en parroquias y la asignación formal de deberes a los presbíteros. Su liderazgo se desarrolló en un contexto de vigilancia constante, ya que las autoridades romanas consideraban al cristianismo una amenaza silenciosa al orden imperial. Fue arrestado tras negarse a cesar su actividad evangelizadora, y tras un juicio breve, fue ejecutado, posiblemente por decapitación. Fue sepultado en el Vaticano, cerca de las tumbas de Pedro y Lino. Su martirio consolidó aún más el valor de la fidelidad doctrinal, mostrando que la defensa de la fe no requería violencia, sino constancia y entrega total incluso frente a la muerte. Número 6. Alejandro I. San Alejandro I fue el sexto sucesor de San Pedro y gobernó la Iglesia en Roma en un periodo particularmente incierto, entre los años 105 y 115 después de Cristo, bajo el imperio de Trajano, o posiblemente de Adriano. Aunque los detalles sobre su vida y pontificado son escasos y envueltos en tradición, se le atribuyen innovaciones litúrgicas tempranas, como la introducción del agua bendita y la consagración del pan y el vino en la misa, aunque estos hechos no están históricamente confirmados. Vivió en una época donde los cristianos aún eran perseguidos como enemigos del Estado, acusados de ateísmo por no rendir culto a los dioses romanos. Su predicación activa y su liderazgo al frente de la Iglesia lo pusieron rápidamente en la mira de las autoridades imperiales. Fue arrestado, interrogado y finalmente condenado a muerte por negarse a renunciar a su fe en Jesucristo. La tradición sostiene que fue decapitado y sepultado en la Vía Nomentana junto con los mártires Eventio y Teodulo. Su sacrificio silencioso fortaleció a una comunidad aún clandestina, que veía en sus líderes mártires un modelo de obediencia y fidelidad absoluta al Evangelio. Número 7. Sixto. San Sixto I fue el séptimo papa de la Iglesia, y se le atribuye haber guiado a la comunidad cristiana de Roma durante los años 115 al 125 después de Cristo, en un periodo que coincidió con los primeros años del emperador Adriano. Su pontificado se desarrolló en una etapa de consolidación doctrinal, pero también de constante peligro, pues el cristianismo aún era considerado una secta ilícita y subversiva frente al orden romano. Se le reconocen decisiones importantes sobre la liturgia y el respeto a la Eucaristía, así como la consolidación de ciertas normas disciplinarias. Aunque no existen fuentes directas sobre los detalles de su martirio, la tradición más antigua sostiene que fue arrestado por negarse a cesar la predicación del Evangelio, y que fue ejecutado por orden imperial, probablemente mediante decapitación. Fue sepultado en el Vaticano, en las proximidades de la tumba de San Pedro, como era costumbre para los primeros papas mártires. Su memoria fue celebrada por siglos como la de un pastor firme que defendió la fe cristiana hasta el extremo, manteniendo encendida la llama de la Iglesia en una Roma aún hostil y vigilante. Número 8. Telesforo. San Telesforo fue el octavo papa de la Iglesia y desempeñó su pontificado entre los años 125 y 136 después de Cristo, en tiempos del emperador Adriano, y posiblemente también bajo Antonino Pío. De origen griego y según algunas fuentes eremita antes de ser elegido obispo de Roma, su figura destaca como una de las más firmes y espirituales de los primeros siglos del cristianismo. A él se le atribuyen prácticas litúrgicas importantes, como la celebración de la misa en la noche de Navidad y el canto del Gloria, aunque estos datos provienen de tradiciones posteriores. Su liderazgo se desarrolló en una época de persecuciones intermitentes, pero severas, en las que los cristianos eran acusados de crímenes contra el Estado simplemente por profesar su fe. Se presume que Telesforo fue arrestado, encarcelado y finalmente ejecutado por orden de las autoridades romanas,
convirtiéndose así en uno de los primeros papas mártires cuya muerte fue reconocida con solemnidad. Su memoria fue especialmente venerada por los cristianos de Oriente y Occidente, y su nombre aparece mencionado con respeto en los escritos de San Ireneo de León, como ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Número 9. Higino. San Higino fue el 9º papa de la Iglesia, y ocupó la sede de Roma aproximadamente entre los años 138 y 142 después de Cristo, en pleno auge del imperio de Antonino Pío. De origen probablemente griego, Higino fue filósofo antes de ser elegido obispo de Roma, y se le reconoce por haber fortalecido la estructura eclesial en un tiempo en que el cristianismo seguía siendo considerado ilegal y perseguido. Durante su pontificado combatió herejías como el gnosticismo y el docetismo, que amenazaban la unidad doctrinal de la Iglesia. También se le atribuye la organización jerárquica de las órdenes menores y mayores, así como la creación de normas disciplinarias para la consagración de iglesias. Las crónicas antiguas sostienen que murió como mártir, víctima de una persecución aún no documentada en detalle, probablemente por negarse a retractarse de su fe. Aunque no se conservan detalles sobre su arresto o el método de ejecución, fue sepultado cerca de San Pedro en el Vaticano, lo que indica el reconocimiento de su testimonio. Su muerte consolidó el papel del Papa como defensor doctrinal y pastor, dispuesto a derramar su sangre por Cristo. Número 10. Pío I. San Pío I fue el 10º papa de la Iglesia y ejerció su pontificado entre los años 140 y 155 después de Cristo, durante el reinado de los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio, en un periodo de estabilidad imperial, pero de creciente tensión para los cristianos. De origen italiano y hermano del escritor cristiano Hermas, a quien se atribuye la obra El Pastor, Pío I es recordado por haber combatido con firmeza diversas herejías, especialmente el gnosticismo y el marcionismo, que amenazaban los fundamentos doctrinales de la fe. Bajo su guía se fortaleció la autoridad episcopal de Roma y se consolidaron las estructuras litúrgicas de la comunidad cristiana. Aunque no existen registros detallados de su muerte, la tradición eclesial sostiene que fue arrestado, juzgado por su negativa a abandonar la fe y ejecutado públicamente, lo más probable mediante decapitación. Fue enterrado cerca del Vaticano y venerado como mártir. Su figura representa la solidez doctrinal y la disposición inquebrantable de los primeros papas a defender la verdad evangélica hasta el último aliento, incluso bajo la amenaza constante de muerte por parte del imperio. Número 11. Aniceto. San Aniceto fue el 11º papa de la Iglesia y ocupó la sede de Roma entre los años 155 y 166 después de Cristo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, una época en la que las persecuciones contra los cristianos aumentaron tanto en frecuencia como en crueldad. Originario de Siria, fue uno de los primeros pontífices de lengua griega, y su gobierno se distinguió por la defensa activa de la ortodoxia frente a las herejías de Marción y Valentín, cuyas doctrinas amenazaban con fragmentar la naciente comunidad cristiana. Bajo su pontificado tuvo lugar un importante debate sobre la fecha de celebración de la Pascua, que marcó uno de los primeros intentos de diálogo entre las iglesias de Oriente y Occidente. Aunque no existen actas detalladas de su juicio o ejecución, la tradición más antigua afirma que fue arrestado por las autoridades romanas y condenado a muerte por su fe. Se presume que fue decapitado y enterrado cerca del Vaticano. Su martirio fue reconocido por generaciones posteriores como un acto de fidelidad serena y valiente, consolidando al obispo de Roma como un pastor dispuesto a enfrentar la muerte antes que traicionar el Evangelio. Número 12. Sotero. San Sotero fue el 12º papa de la Iglesia, y gobernó entre los años 166 y 175 después de Cristo, en tiempos del emperador Marco Aurelio, cuando las persecuciones contra los cristianos eran cada vez más sistemáticas. De origen griego y nacido en la región de Campania, Sotero es recordado por su caridad hacia los necesitados y por su defensa firme de la disciplina eclesial. Durante su pontificado, envió ayuda y cartas de aliento a las iglesias perseguidas, especialmente a la comunidad de Corinto,
lo que le valió una profunda gratitud por parte de los fieles. Se le atribuye también la consolidación de prácticas litúrgicas esenciales, como la bendición nupcial dentro del matrimonio cristiano. Sin embargo, su fidelidad al Evangelio lo puso en la mira de las autoridades romanas. Fue arrestado, interrogado y finalmente condenado a muerte por negarse a rendir culto a los dioses del imperio. Aunque los detalles exactos de su martirio se han perdido, su nombre fue inscrito desde muy temprano en los catálogos de los mártires. Fue sepultado cerca de San Pedro, como testimonio de su entrega absoluta al servicio de Cristo y de la Iglesia. Número 13. Eleuterio. San Eleuterio fue el 13º Papa de la Iglesia y dirigió la comunidad cristiana de Roma entre los años 175 y 189 después de Cristo, durante los últimos años del gobierno de Marco Aurelio y parte del mandato de Cómodo. De origen griego, se distinguió por su claridad doctrinal y su espíritu conciliador, en una época en que la Iglesia se debatía entre persecuciones externas y tensiones internas provocadas por las herejías. A él se le atribuye haber rechazado prácticas judaizantes impuestas por ciertos sectores, afirmando la libertad cristiana en temas alimentarios y rituales, como parte del nuevo pacto en Cristo. Aunque el clima político parecía relativamente más tolerante en comparación con persecuciones anteriores, la presión contra los cristianos persistía en muchas regiones del imperio. La tradición más antigua sostiene que Eleuterio fue arrestado por su constante predicación y por negarse a adorar al emperador como una divinidad. Fue ejecutado probablemente mediante decapitación y sepultado junto a los mártires del Vaticano. Su memoria fue honrada como la de un pastor sabio y firme, que defendió la integridad evangélica con su palabra y con su sangre. Número 14. Víctor I. San Víctor I fue el 14º Papa de la Iglesia y gobernó la sede de Roma entre los años 189 y 199 después de Cristo, durante el periodo de relativa calma del emperador Septimio Severo. Fue el primer papa africano de la historia, probablemente originario de la provincia romana de África proconsular, y su pontificado se caracterizó por un firme liderazgo y una defensa activa de la autoridad del obispo de Roma frente a las iglesias orientales. Uno de los acontecimientos más destacados de su gobierno fue la controversia pascual. Víctor intentó unificar la fecha de celebración de la Pascua en toda la cristiandad, buscando imponer la costumbre romana sobre las comunidades que seguían la tradición del 14 de Nisán. Aunque enfrentó resistencia, su intervención marcó un precedente importante en el ejercicio del primado romano. Pese a que las persecuciones no fueron tan intensas en esos años, las tensiones religiosas persistían. Se cree que Víctor fue arrestado por sus actividades evangelizadoras y su negativa a reconocer al emperador como divino, siendo finalmente ejecutado. Fue sepultado en la Vía Nomentana y venerado como mártir y defensor infatigable de la unidad eclesial. Número 15. Calixto I. San Calixto I fue el 15º Papa de la Iglesia y dirigió la comunidad cristiana de Roma entre los años 217 y 222 después de Cristo, en un periodo complejo donde el cristianismo aún era ilegal, pero tolerado parcialmente bajo ciertos emperadores. De origen esclavo, fue liberado y educado en la fe cristiana, ascendiendo hasta convertirse en diácono del Papa Ceferino y luego en su sucesor. A Calixto se le atribuye la administración del famoso cementerio de San Calixto, en la Vía Apia, donde fueron sepultados numerosos mártires y pontífices. Su pontificado estuvo marcado por una profunda misericordia pastoral, promoviendo la reconciliación incluso para pecados considerados graves, lo que le generó críticas de sectores más rigoristas. Defendió con firmeza la autoridad del obispo de Roma como garante de la unidad y la caridad eclesial. Finalmente, su actividad evangelizadora le costó la vida. Fue arrestado, torturado y arrojado a un pozo profundo por negarse a renunciar a su fe. Su cuerpo fue rescatado por los cristianos y enterrado en el lugar de su martirio. Fue venerado desde muy temprano como modelo de pastor compasivo y mártir de la verdad. Número 16. Urbano I. San Urbano I fue el 16º Papa de la Iglesia,
y ejerció su pontificado entre los años 222 y 230 después de Cristo, durante el reinado del emperador Alejandro Severo, quien mostró una actitud relativamente tolerante hacia los cristianos. A pesar de este aparente alivio, la situación de la Iglesia seguía siendo precaria, y la posibilidad de represión siempre latente. Urbano fue un pontífice de firmeza pastoral y notable discreción política, enfocado en la organización de la comunidad cristiana, la gestión de los bienes eclesiásticos y el fortalecimiento de la vida litúrgica. Se le atribuye la conversión de numerosas personas de la nobleza romana, lo cual incrementó la vigilancia sobre su figura por parte de sectores hostiles. Aunque su pontificado fue menos turbulento en apariencia, la tradición más antigua sostiene que fue arrestado en secreto, condenado por su fe, y ejecutado fuera de los registros públicos oficiales, tal vez decapitado. Su cuerpo fue sepultado en las catacumbas de San Calixto. Con el tiempo, fue venerado como mártir silencioso, símbolo de fidelidad constante en un periodo de persecución encubierta, donde la firmeza se ejercía sin estruendo, pero con profunda convicción. Número 17. Ponciano. San Ponciano fue el 17º Papa de la Iglesia, y ocupó la sede de Roma entre los años 230 y 235 después de Cristo, en un periodo en que el cristianismo parecía haber alcanzado cierta estabilidad, hasta que estalló una nueva persecución bajo el emperador Maximino el Tracio. Ponciano fue un hombre de carácter sereno y gran sabiduría, que promovió la unidad eclesial y la reconciliación con antiguos cismáticos, como el antipapa Hipólito. Ambos, tras ser arrestados, fueron condenados al exilio forzoso en las minas de sal de Cerdeña, un castigo que equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Ponciano comprendió que en esas condiciones no podría ejercer su ministerio, y por el bien de la Iglesia, renunció al pontificado, convirtiéndose en el primer papa en hacerlo de manera voluntaria. Poco después, murió en el destierro, probablemente por maltratos y agotamiento físico. Su cuerpo fue recuperado tiempo después y trasladado a Roma, donde fue enterrado con honores. Su martirio fue reconocido como un acto de humildad heroica, sacrificando su cargo y su vida para preservar la continuidad y estabilidad espiritual de la Iglesia. Número 18. Antero. San Antero fue el 18º Papa de la Iglesia, y gobernó la sede romana durante un breve período, en el año 235 después de Cristo, en los inicios del violento reinado del emperador Maximino el Tracio, quien desató una dura persecución contra los cristianos. De origen griego, Antero fue elegido en un contexto de tensión creciente, y se distinguió por su deseo de preservar la memoria de los mártires. Se le atribuye la iniciativa de recopilar cuidadosamente los actos de los cristianos que habían entregado su vida por la fe, encargando a los notarios de la Iglesia la transcripción detallada de sus testimonios, lo que representó uno de los primeros archivos de martirologios. Su valentía y compromiso con la fe no pasaron desapercibidos. Fue arrestado poco tiempo después de su elección y, según las fuentes más antiguas, sufrió una ejecución pública por orden imperial, probablemente por decapitación. Su cuerpo fue enterrado en la cripta papal de las catacumbas de San Calixto. Su breve pontificado dejó una huella profunda, no por su duración, sino por su dedicación a honrar a los mártires, convirtiéndose él mismo en uno de ellos. Número 19. Fabián. San Fabián fue el 19º Papa de la Iglesia, y ocupó la sede de Roma entre los años 236 y 250 después de Cristo, en una época marcada por la expansión del cristianismo y la organización cada vez más sólida de la comunidad eclesial. Su elección fue considerada providencial. Según la tradición, una paloma descendió sobre su cabeza durante el cónclave, lo que fue interpretado como señal divina. Durante su largo pontificado, Fabián estructuró la Iglesia en Roma, estableció distritos eclesiásticos, nombró diáconos y presbíteros para atender a los fieles, y dio gran impulso a la veneración de los mártires, restaurando sus tumbas y registrando sus historias. Bajo el gobierno de Decio, estalló una persecución sistemática y brutal. Fabián fue una de sus primeras víctimas. Se negó a renegar de su fe, y fue ejecutado en el año 250, probablemente por decapitación.
Su cuerpo fue sepultado en la cripta papal de las catacumbas de San Calixto. Su martirio fue un golpe profundo para la Iglesia, pero también un testimonio ejemplar de un pastor que eligió morir antes que ceder a la presión del poder imperial. Número 20. Cornelio. San Cornelio fue el 20º papa de la Iglesia y asumió el pontificado en el año 251 después de Cristo, tras un año de sede vacante provocado por la persecución de Decio. Su elección fue un acto de valentía, ya que aún persistía el peligro para todo aquel que aceptara la dirección de la comunidad cristiana. Durante su breve pero intenso pontificado, se enfrentó a una crisis interna, el cisma de Novaciano, quien rechazaba la posibilidad de perdón para los cristianos que habían apostatado bajo tortura. Cornelio, en cambio, defendió la misericordia y el poder de la Iglesia para reconciliar a los penitentes. Su posición firme lo consolidó como un pastor de corazón evangélico, pero también lo convirtió en blanco de las autoridades. Fue arrestado durante la persecución renovada del emperador Galo y deportado a Civitavecchia. Allí, agotado por el exilio y los malos tratos, murió mártir en el año 253. Su cuerpo fue llevado a Roma y sepultado en la cripta papal de las catacumbas de San Calixto. Su martirio representa el dolor no solo de una vida entregada, sino de una iglesia que aprendía a sanar heridas en medio de la sangre derramada. Número 21. Lucio I. San Lucio I fue el 21º papa de la Iglesia, y ejerció su pontificado entre los años 253 y 254 después de Cristo, en un contexto de continuas amenazas contra los cristianos tras la persecución de Decio. Fue elegido en un momento delicado, en el que la Iglesia se dividía entre el rigor de quienes no perdonaban a los lapsi, cristianos que habían negado su fe bajo presión, y la postura más compasiva promovida por sus predecesores. Firme y sereno, Lucio I sostuvo que el perdón debía ir acompañado de penitencia verdadera, pero siempre con espíritu de caridad, lo cual reforzó la unidad de la Iglesia. Poco después de su elección, fue arrestado por orden del emperador Galo y enviado al destierro. Contra todo pronóstico, fue liberado tiempo después y regresó triunfalmente a Roma, donde fue recibido como un verdadero testigo del sufrimiento evangélico. Sin embargo, la paz fue breve. Murió poco después, ya sea por enfermedad derivada del exilio o por ejecución, según distintas tradiciones. Fue sepultado en las catacumbas de San Calixto y venerado desde entonces como mártir, no solo por su sufrimiento físico, sino por su fidelidad pastoral, frente a divisiones internas y amenazas externas. Número 22. Esteban I. San Esteban I fue el 22º papa de la Iglesia, y gobernó entre los años 254 y 257 después de Cristo, durante un periodo de creciente tensión, tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana. Su pontificado se caracterizó por la firme defensa de la autoridad del obispo de Roma, especialmente en medio de una aguda controversia doctrinal con San Cipriano de Cartago respecto a la validez del bautismo administrado por herejes. Esteban sostuvo que ese bautismo era válido si se realizaba en el nombre de la Trinidad, una posición que sentaría precedentes teológicos importantes. Mientras tanto, la amenaza imperial se cernía nuevamente sobre la Iglesia. Bajo el mandato del emperador Valeriano, se reanudaron las persecuciones contra los cristianos. Esteban fue arrestado mientras celebraba misa en una de las criptas subterráneas de Roma y ejecutado en el acto, convirtiéndose en mártir del altar y de la liturgia. Fue enterrado en las catacumbas de San Calixto, en el mismo lugar donde pastoreaba clandestinamente a su rebaño. Su muerte marcó la unión definitiva entre el testimonio doctrinal y el sacrificio supremo que selló su fidelidad a Cristo hasta el final. Número 23. Sixto II. San Sixto II fue el 23º papa de la Iglesia y dirigió la sede romana entre los años 257 y 258 después de Cristo, durante una de las persecuciones más violentas del siglo III, ordenada por el emperador Valeriano. Hombre de espíritu apacible, sabiduría pastoral y profunda humildad,
trató de restaurar la unidad eclesial tras las tensiones provocadas por los conflictos doctrinales del pontificado anterior. A pesar del riesgo, continuó celebrando la liturgia en secreto, acompañando a los fieles y fortaleciendo la fe en medio del terror. Fue arrestado mientras oficiaba la Eucaristía en el cementerio de San Calixto, junto a varios de sus diáconos. Según los relatos antiguos, no opuso resistencia, y antes de ser ejecutado pronunció palabras de aliento a su comunidad. Fue decapitado allí mismo, y con él murieron también 4 de sus colaboradores más cercanos. Su martirio se convirtió en símbolo de fidelidad litúrgica y entrega silenciosa. Su sepulcro fue venerado desde el primer momento, y su figura quedó grabada como la de un pastor que ofreció su vida en el mismo altar donde ofrecía el cuerpo de Cristo. Número 24. Dionisio. San Dionisio fue el 24º Papa de la Iglesia, y ocupó la sede de Roma entre los años 259 y 268, después de Cristo, en los años inmediatamente posteriores a la sangrienta persecución del emperador Valeriano. Su elección marcó un momento de reconstrucción para una iglesia profundamente herida por la pérdida de fieles, pastores y lugares de culto. Dionisio fue un pontífice conciliador y sabio, dedicado a restaurar la organización eclesial, consolar a las comunidades dispersas y atender a las viudas y huérfanos que había dejado la persecución. Promovió la enseñanza ortodoxa frente a las herejías y envió ayuda a las iglesias devastadas del este. Aunque su pontificado transcurrió en relativa calma gracias a la política más tolerante de Galieno, la tradición afirma que continuó siendo vigilado y acosado por sectores hostiles del imperio. Fue arrestado y, según fuentes eclesiásticas posteriores, martirizado en secreto, probablemente mediante decapitación, por mantenerse firme en su fe y en su labor pastoral. Fue sepultado cerca de sus predecesores, en las catacumbas de San Calixto. Su testimonio representa la resistencia serena y el servicio valiente en tiempos de silencio, miedo y reconstrucción espiritual. Número 25. Félix I. San Félix I fue el 25º Papa de la Iglesia y gobernó entre los años 269 y 274 después de Cristo, en una época de relativa calma exterior pero marcada por tensiones doctrinales internas. Bajo el reinado del emperador Aureliano, quien aunque no inició persecuciones formales, mantuvo a los cristianos bajo constante sospecha, Félix ejerció un pontificado sereno, orientado al fortalecimiento de la doctrina y al combate contra el sabelianismo, una herejía que negaba la distinción entre las personas de la Trinidad. Defensor de la claridad teológica y la disciplina eclesial, promovió el culto a los mártires y estableció que sus reliquias debían reposar bajo los altares, un gesto que marcó profundamente la liturgia posterior. Aunque su muerte no está documentada en registros imperiales, las fuentes eclesiásticas afirman que fue arrestado y ejecutado por orden secreta, probablemente por su negativa a rendir culto al emperador. Su cuerpo fue sepultado en las catacumbas de San Calixto. Su figura fue venerada como la de un pastor que defendió la verdad teológica hasta las últimas consecuencias, ofreciendo su vida como testimonio de fidelidad a la enseñanza de Cristo. Número 26. Eutiquiano. San Eutiquiano fue el 26º Papa de la Iglesia, y ejerció su pontificado entre los años 275 y 283 después de Cristo, en un periodo de transición entre persecuciones sangrientas y cierta tolerancia temporal bajo el emperador Probo. Su gobierno se caracterizó por un fuerte énfasis en la dignidad de los mártires y en el respeto a los ritos funerarios cristianos, que aún se realizaban de forma clandestina en las catacumbas. Se le atribuye haber ordenado personalmente la sepultura de muchos mártires, revistiéndolos con túnicas litúrgicas, como signo de su victoria espiritual. Esta práctica, profundamente simbólica, consolidó el vínculo entre martirio y gloria celestial en la mentalidad cristiana. Aunque no hay registros civiles de persecución en su tiempo, la tradición más antigua indica que Eutiquiano fue arrestado en secreto por orden imperial, acusado de fomentar una religión prohibida y ejecutado por su fidelidad al Evangelio. Fue enterrado en la cripta papal de las catacumbas de San Calixto. Su memoria se conserva como la de un papa silencioso pero firme,
cuya devoción al cuerpo de Cristo en sus mártires lo llevó a unirse a ellos con su propia sangre. Número 27. Cayo. San Cayo fue el 27º Papa de la Iglesia, y ocupó la sede de Roma entre los años 283 y 296 después de Cristo, en tiempos del emperador Diocleciano, justo antes del estallido de la gran persecución que marcaría profundamente a la Iglesia. De origen dálmata y según la tradición, pariente del propio emperador, Cayo gobernó con prudencia y fortaleza, dedicándose a reorganizar la vida eclesial y a preparar a la comunidad cristiana ante los signos de represión inminente. Estableció normas claras para el acceso a las órdenes sagradas y fortaleció la estructura jerárquica en Roma. A pesar de sus vínculos familiares con el poder imperial, nunca comprometió su fidelidad a Cristo. La persecución estalló hacia el final de su pontificado. Para proteger a los fieles, se ocultó en una cripta durante un tiempo, pero finalmente fue capturado. La tradición sostiene que murió mártir, ya sea por ejecución directa o como consecuencia del encierro forzado y las condiciones inhumanas a las que fue sometido. Fue enterrado en las catacumbas de San Calixto. Su testimonio representa la dignidad tranquila de quien se mantuvo fiel a Cristo incluso frente al poder de su propia sangre. Número 28. Marcelino. San Marcelino fue el 28º Papa de la Iglesia, y ejerció su pontificado entre los años 296 y 304 después de Cristo, en pleno ascenso de la gran persecución desatada por el emperador Diocleciano. Fue un periodo devastador, en el que templos fueron destruidos, escrituras quemadas y miles de cristianos arrestados o asesinados. Según algunas fuentes, Marcelino fue obligado a entregar libros sagrados y a ofrecer incienso a los dioses imperiales, lo que provocó duras críticas entre los fieles, aunque otras tradiciones defienden su inocencia. Lo que parece cierto es que, arrepentido profundamente, si es que alguna vez se dio, reafirmó públicamente su fe, fue arrestado y ejecutado en Roma. Su nombre no figura en las listas oficiales de mártires por mucho tiempo debido a la controversia, pero siglos después fue rehabilitado como testigo valiente de Cristo. Fue sepultado en las catacumbas de San Calixto, y su recuerdo quedó marcado por el drama del líder que, incluso si cayó, supo levantarse con dignidad y sellar su fe con su propia sangre en los días más oscuros de la Iglesia primitiva. Número 29. Marcelo I. San Marcelo I fue el 29º Papa de la Iglesia, y gobernó entre los años 308 y 309 después de Cristo, en el período posterior a la gran persecución de Diocleciano, cuando aún persistía un ambiente hostil hacia los cristianos. Su elección marcó el retorno del orden eclesial tras una vacante de varios años sin pontífice. Marcelo dedicó su corto pontificado a restaurar la disciplina y a reintegrar a la Iglesia a los fieles que habían apostatado durante las persecuciones. Esta política de penitencia rigurosa generó resistencia en algunos sectores, y su firmeza doctrinal le atrajo conflictos con autoridades civiles. Según los relatos antiguos, el emperador Magencio lo consideró un perturbador del orden público, y por negarse a retractarse y mantener la fe cristiana, fue arrestado y condenado al trabajo forzado en las caballerizas imperiales. Murió a consecuencia de los abusos y las condiciones inhumanas del castigo, y su cuerpo fue recuperado por los fieles y sepultado en las catacumbas de Santa Priscila. Su martirio no fue inmediato sino progresivo, sellado con la resistencia paciente de un pastor que nunca abandonó a su rebaño, ni siquiera bajo humillación y sufrimiento físico extremo. Número 30. Eusebio. San Eusebio fue el 30º Papa de la Iglesia y ocupó brevemente el trono de San Pedro en el año 310 después de Cristo, durante el convulso gobierno del emperador Magencio. Su elección se produjo en un momento de agitación interna, cuando la Iglesia aún sufría las heridas abiertas por las persecuciones de Diocleciano. Eusebio continuó la política de su predecesor Marcelo I, exigiendo penitencia pública a aquellos cristianos que habían apostatado bajo amenaza de muerte, lo que generó una fuerte división entre los fieles. Este conflicto provocó disturbios en Roma y atrajo la atención del emperador,
quien decidió desterrar tanto al Papa como a su principal opositor. Eusebio fue enviado a Sicilia, donde murió poco tiempo después en condiciones de exilio forzado. Aunque no fue ejecutado directamente, su martirio se reconoce en la entrega total de su vida pastoral, sellada por la fidelidad a la verdad doctrinal en medio de las divisiones. Su cuerpo fue trasladado a Roma y sepultado en las catacumbas de San Calixto. Su nombre permanece como símbolo de firmeza y sufrimiento silencioso, ejemplo de un pontífice que prefirió el destierro antes que renunciar a la integridad de la Iglesia. Número 31. Martín I. San Martín I fue el 31º Papa mártir de la Iglesia y gobernó entre los años 649 y 655 después de Cristo, en una época marcada por tensiones no solo religiosas, sino también políticas entre Roma y Constantinopla. Fue un férreo opositor de la herejía monotelita, promovida por el emperador bizantino Constante II, que sostenía que Cristo tenía una sola voluntad. En el Concilio de Letrán del año 649, Martín condenó formalmente esta doctrina y excomulgó a sus defensores, incluyendo al patriarca de Constantinopla, lo que provocó la ira del emperador. Como castigo, fue arrestado en Roma por tropas imperiales, trasladado a Constantinopla encadenado y sometido a un juicio humillante. Fue condenado al exilio en Crimea, donde sufrió hambre, enfermedades y abandono total por parte del poder civil. Murió en el año 655, convertido en símbolo del enfrentamiento entre la autoridad espiritual de la Iglesia y el poder del Estado. Fue el último papa en ser oficialmente reconocido como mártir. Su cuerpo fue sepultado en la ciudad de Quersoneso, y su figura permanece como testimonio supremo de un pontífice, que prefirió el sufrimiento al silencio cómplice ante el error doctrinal. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.